Secta, muchas gracias a todos ustedes que nos comparten sus aterradoras experiencias para que este siniestro proyecto siga creciendo. Recuerden que todos pueden formar parte de estos relatos, mandando sus experiencias de brujas, entidades siniestras, sombras que se arrastran en la oscuridad, santería y todas esas cosas aterradoras y siniestras que tanto nos encantan. Pueden hacerla llegar en los comentarios o a través de los enlaces dimensionales de este aterrador espacio. Pero esta noche vamos con las dos historias que tenemos preparadas para ustedes, así que apaguen las luces, pónganse cómodos y disfruten estas historias. Hola secta, esta historia la contaba mi tío Ramón, el hermano mayor de mi papá, un hombre de campo de esos que ya casi no hay, todo recio y callado, pero con sus creencias bien arraigadas. Él no era de andar inventando cosas ni de andar metiendo miedo porque sí. Lo que le pasó, lo contó más de una vez, y siempre con el mismo tono serio que hacía que a uno se le enchinara la piel al escucharlo. Esto fue hace muchos años, cuando él tenía su milpa en un rancho de Oaxaca, alejado de todo. Decía que lo que más le gustaba de trabajar la tierra era caminar hacia la milpa en la madrugada, cuando todavía está oscuro y el aire es fresco. Según él, a esa hora el campo estaba más vivo que nunca. Fue una de esas madrugadas cuando algo cambió. Iba caminando por la vereda de siempre, esa que rodea los matorrales y arbustos, cuando empezó a escuchar algo extraño. Era un sonido que no encajaba, como si alguien estuviera escondido entre las milpas. Primero creyó que era un animal, quizá un coyote o alguna ave nocturna. Pero entonces las risas comenzaron. Eran risas de niños, chiquitas y agudas, como si estuvieran jugando al escondite. Mi tío se detuvo en seco, extrañado. Allí no había casa cerca, mucho menos niños. Pensó que tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada, pero las risas no paraban. Incluso, según él, parecían acercarse. Tuvo la mala idea de mirar entre los matorrales para asegurarse de que no había nadie. Al principio no vio nada, solo ramas y sombras. Pero entonces, Diego se movió. Dice que lo que vio le heló la sangre. Eran figuras pequeñas como niños, pero deformes. Tenían los brazos largos y desproporcionados, como si fueran más grandes que el resto de su cuerpo. Sus caras parecían hinchadas, con un color entre verde y morado. Y sus ojos blancos y saltones, sin expresión, vacíos, como si estuvieran muertos, pero también vivos al mismo tiempo. Mi tío Ramón se quedó petrificado por un momento, sin saber qué hacer. Esas cosas no hacían ruido al moverse, pero sabía que lo estaban observando. Las risas habían desaparecido y en su lugar, el silencio era más aterrador que cualquier otro sonido. Con el corazón acelerado, dio media vuelta y comenzó a caminar rápido hacia su casa. Decía que no quería correr, porque sentía que si lo hacía, esas cosas lo iban a alcanzar. Pero aunque no volteaba, sabía que lo seguían. Lo sentía en la nuca, en el ruido sutil de las hojas detrás de él. Cuando llegó al patio de la casa, los perros comenzaron a aullar como si algo los estuviera lastimando. Tenían el hocico hacia el suelo, las orejas agachadas, y no dejaban de ladrar en dirección al monte. Ramón se encerró, encendió una vela y rezó, porque no sabía qué más hacer. Esa noche no durmió. Afuera seguían las risas y aunque no se asomó, sabía que esas cosas seguían allí, rondando la casa. Esto era algo raro para él. Siempre había vivido en el campo y siempre se había dedicado a vivir de la tierra. Pero esto lo marcó. Al día siguiente fue al pueblo a casa de sus papás, mis abuelos, y se trajo a todos los perros que tenían en la casa de la familia.
3 pastores alemanes y 2 labradores. Desde entonces siempre llevaba a los perros con él a la milpa. Decía que esas criaturas no se atrevían a acercarse cuando los perros estaban, pero que las risas y las luces rojas entre los árboles seguían apareciendo de vez en cuando. Y aunque es algo común en el pueblo, él nunca cargaba pistola, pero a partir de ese día lo comenzó a hacer. Mi tío nunca supo qué eran esas cosas. Algunos decían que eran duendes, otros hablaban de brujería, pero él solo los llamaba esas cosas. Lo único que sabía era que no eran de este mundo y que no había que jugar con ellas. Si era algo de la tierra, había que dejarlos en paz. Y si era algo sobrenatural, entregarse a Dios y rezar era lo único que se podía hacer. Hasta el último día que vivió, Ramón mantenía a sus perros cerca y nunca volvió a caminar solo por el monte. El campo no siempre está tan vacío como uno piensa, eso decía, y por como lo contaba, era imposible no creerle. Hey, muchas gracias por sus aterradores relatos. Me encantan esas historias de pueblos, de lugares lejanos o poco habitados. Tienen un no sé qué que es bastante encantador. Por cierto, casi nunca lo hago y creo que debería de hacerlo más seguido, pero quiero agradecer a todos los narradores, esas veces que no nos mandan sus relatos en nota de voz y que toca ponerle voz nosotros. Ahí es donde nos valemos de todas estas siniestras voces que nos ayudan a poder compartir estos relatos con ustedes. Pero basta de sentimentalismos, vamos con la última historia de esta noche. Mantengan las luces apagadas y que la disfruten. Pichón, ¿estás bien? Esas fueron las palabras de mi abuela cuando me encontró a las 7 de la mañana, en un estado catatónico. Estaba junto a Katy, mi perra, tendida en el suelo. Para comprender lo que ocurrió esa noche, hay que sumergirse en las entrañas de mi pueblo natal. El norte de España es una región conocida por sus despiadadas temperaturas, sus gentes reservadas y también por su magia antigua y hechicería. Es una tierra donde lo sobrenatural se filtra en lo cotidiano, donde incluso la Santa Inquisición no pudo apagar del todo las creencias en lo oculto. Aquella madrugada el viento aullaba entre los árboles y el frío calaba hondo en las casas de piedra. Katy ya estaba a los pies de mi cama, acurrucada, y respirando con esa calma que siempre me tranquilizaba. De repente, un chillido metálico me quitó el sueño de golpe. Era un sonido frío, casi antinatural, como cuchillas deslizándose sobre una superficie áspera y oxidada. Mi respiración se detuvo. El corazón me golpeaba en las sienes. Me repetí a mí misma que era producto de mi imaginación, pero noté que las orejas de Katy estaban erguidas. El sonido cesó, dejando un silencio que resultó casi más insoportable que el ruido. Entonces comenzó un arrastre pesado que se acercaba desde el pasillo, como el ruido que producen unas cadenas oxidadas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Levanté mi móvil temblando y miré el reloj de la pantalla. Marcaba las 3. Un aire gélido cruzó la habitación y me dio en la cara. Sentí a Katy acurrucarse junto a mi cabeza. Entonces, sin querer, presioné el botón de la cámara. La pantalla parpadeó y en ese breve destello de luz, algo apareció. La foto capturó una figura verdosa, translúcida y deforme. Al encontrarme, mi abuela le conté todo lo que había pasado. Ella intentó quitarle importancia, diciendo que seguramente había sido una pesadilla. Y cuando fui a mostrarle la fotografía de aquel espectro verde,
descubrí que solo había un fondo negro, sin detalles ni sombras. Tiempo después descubrí que antes de que mi abuela adquiriera la casa, había pertenecido a una mujer conocida como la Torrenda, un apodo que todavía recordaban los más ancianos. Para muchos era una bruja, para otros una mujer inmoral que practicaba abortos clandestinos y para otros pocos desempeñaba ambas tareas. Fuera quien fuera, su zona de trabajo estaba instalada en mi cuarto. Lo sé bien porque al remodelarlo encontré entre las vigas flores marchitas, semillas, cadenas y una hoz. Y al sostenerla sentí como un suspiro helado recorría cada parte de mi ser. Han pasado 14 años, pero la alargada sombra de aquel ente verdoso del que fuimos testigos Katy y yo me sigue perturbando mi calma. Muchos pensarán que soy víctima de mi propia sugestión y que mi mente me juega malas pasadas, pero muchas noches en la soledad de mi cuarto escucho el sonido de un dentelleo lejano, el roce de objetos metálicos que entrechocan en la penumbra y los llantos, esos llantos ahogados.